Ahí está, ya escucharon. Entonces, chicos, el maltrato infantil. Rapidito vamos al tema, ya, mientras usted va anotando o de repente anotó su competencia y su capacidad. Vamos a definir un poco qué es el maltrato infantil. Muy bien, a ver, ya en un principio ustedes dieron, ¿o no? Un pequeño concepto de lo que es el maltrato infantil. Bien, vamos a definir ahora qué es el maltrato infantil realmente. Es un tema muy interesante que quizás en la actualidad también se va dando este tipo de problemas y esto ya ha recurrido de mucho tiempo, ¿no? Entonces el maltrato se define como un abuso infantil. Puede ser por cualquier acción, tanto física, sexual, emocional, ¿ya? También es el maltrato hacia un menor por parte de repente de sus padres, cuidadores, ¿no? Que ocasionan daños físicos, psicológicos y pues amenazan, ¿no? En su desarrollo, tanto físico como psicológico. Bueno, el agresor. Algunas veces ciertas personas dicen, no, pero el agresor está en la calle. El agresor es el delincuente. No es así. Muchas veces ya, según investigado, comentado, ¿no? Psicólogos y varios especialistas en el tema, han debatido que el maltrato realmente, el agresor es, en algunos casos está en casa. Viene a ser la madre, viene a ser el padre, puede ser el padrastro, puede ser el abuelo y otros más. Puede ser el primo, la prima, ¿no? Ustedes han visto muchos casos que pasan, hasta abuelos que abusan a los infantiles, a los niños menores, hay primos que abusan. Bueno, entonces saque su conclusión ahí. Entonces el maltrato en sí está en casa, ¿ya? Cuando hablamos de maltrato infantil, tenemos tres cosas. ¿Por qué suceden esto? Uno, por acción. Dentro de la acción encontramos el maltrato físico, que lo vamos a ver después, que es, encontramos el abuso fetal, ¿no? Como dijo ya este Fabricio, ¿a qué me refiero? También el maltrato psicológico, emocional, y en algunos casos también abuso sexual. Bueno, el maltrato infantil por omisión es la negligencia, el abandono, ¿no? Tantos niños actualmente que vemos en la calle, ¿no? Abandonados. El abandono educacional, muchos chicos que han dejado de estudiar, ya no estudian, deambulan muchas veces por la calle o están de repente abandonados, ¿no? Y el abandono emocional, quizás, no sé si ha pasado, ¿no? Cuando hay padres que cuando llegan primero, ¿no? De repente nace el hijo, le dan todas las cualidades, toda la atención adecuada. Pero posteriormente viene una segunda y quizás ahí el mayorcito ya es un poco dejado de lado, abandonado. Esto ya en el aspecto emocional, puede tenerlo todo, pero la emoción, a veces cuando no le damos la debida importancia, esto ocasiona ciertos problemas. Entonces no solamente es preferir a uno, sino a ambos, ¿no? Porque ambos son sus hijos. Eso también es una parte de maltrato. Quizás no nos damos cuenta, pero eso pasa en muchos hogares, ¿no? También dentro del maltrato social, pues encontramos, ¿no? El abandono de los niños que deambulan por acá. La sociedad mismo maltrata con el bullying, con tantos problemas que la sociedad te margina en algunos casos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué es el abandono emocional? Como dije, es la falta de respuestas ante las necesidades emocionales. Tanto niños y niñas, ¿no? Pueden llevar un déficit de repente de un crecimiento no adecuado, una enfermedad física, ¿no? Y de repente en algunos casos es importante la atención de parte de los padres, ¿no? Y quizás en algún momento puede ser que dejen de lado, como les dije, ¿no? De repente el nacimiento de otro hijo también es un problema. Dejan de lado al mayorcito y en este caso pues esto va a incurrir en un abandono emocional, ¿ya? Vamos por acá. El abandono emocional también, sin embargo, pues tiene muchos casos que los niños reciben, no reciben el afecto que realmente quieren, están abandonados emocionalmente, ¿no? Y crea pues un cierto resentimiento, ¿no? En en el niño. Bueno, esto realmente el niño no en el momento no lo refleja, pero ya quizás cuando en un momento llega a ser adulto, es donde ahí pues llega a resaltar esta situación de abandono, tanto emocional o una forma o un maltrato psicológico.
¿ya? El abuso físico también es otra forma de maltrato. El maltrato físico, por ejemplo, a un menor ocurre cuando una persona intencionalmente lastima o pone en peligro a un niño. El maltrato físico pues incluye puñetazos, patadas, palizas, golpes, mordiscos, lanzamientos, en algunos casos estrangulación, ¿no? Quizás en algunos casos también hay mamás que pues, ¿no? O personas que maltratan, queman al niño, pues, ¿no? En algunos casos también no lo alimentan bien. Bueno, hay muchas formas de maltrato en el abuso físico. Entonces, el abuso físico también es considerado como un maltrato, ¿no? De repente, en algunos casos, cuando otros padres pretenden disciplinar a sus hijos, lo castigan en un aspecto físico, en algunos casos se le pasa la mano, inclusive llegan a la muerte, ¿no? Eh, en algunos casos fuertes golpes, ¿ya? Y entonces, en algunos casos, no sé si usted ha visto usted por la televisión, medios informativos, dicen, amarran a los niños, los sujetan, en algunos casos no, para que no salga a la calle, para que no salga de repente a jugar con su compañero, bueno, tantas cosas que vemos, ¿no? Entonces, esto se considera como una forma de maltrato físico, ¿ya? Entonces, el abuso sexual también es otro problema como maltrato infantil. Bueno, en el abuso sexual se trata pues de un problema universal. Esto ya está presente en todas las culturas, las sociedades, ¿no? Esto es un factor tanto familiar, social, ¿no? Pues el que repercute en la imperfección, en este caso de la evolución del niño. Posteriormente, pues deja secuelas, ¿no? Que no siempre se pueden olvidar con el tiempo, ¿ya? Entonces, el abuso sexual constituye una experiencia traumática. Hay muchos niños que han pasado por esta situación, ¿no? Y lamentablemente, pues tienen un trauma, ¿ya? Que esto lo llevan de por vida en algunos casos si no tiene tratamiento psicológico. Como bien sabemos, el abuso sexual es atenta contra su integridad física y psicológica, en este caso contra su voluntad y hacen el uso del sexo, ¿no? Entonces constituye una forma de víctima en la infancia que va a dejar secuelas, ¿no? Y pues abandono, maltrato físico, etcétera. Entonces, el maltrato emocional también es otro de los maltratos que comúnmente estamos viendo, ¿no? Esto ya pues lo padecen los niños que constantemente son ignorados, en algunos casos insultados, rechazados. No sé, algunos hogares, ¿no? X, a veces los papás no se les salen, no controlan su palabra, a veces le dicen, tú no deberías haber nacido, por tu culpa pasa esto. Entonces esto es un maltrato emocional, ¿ya? En algunos casos también papás ignorados, a veces vas por la calle, te ridiculizan, ¿no? Ah, tú eres un burro, tú eres esto, tú eres lo otro. Entonces, de esa forma es un maltrato emocional, ¿no? Esto con el tiempo, pues, te va a generar ciertas secuelas, ¿ya? Y en algún momento vas a tener que soltar, ¿no? Vas a vivir amargado. Tanto este maltrato emocional muchas veces viene de los padres, ¿no? Porque pues ellos son la fuente en sí de tu autoestima. Ellos son los formadores de esta autoestima, pero sin embargo lo destruyen, ¿no? Y pues no consolidan esta fortaleza de tu personalidad. Entonces, en este caso, cuando hay un maltrato emocional, tu emoción tambalea, ¿ya? Y pues a futuro, por eso muchas personas no saben qué hacer, no se sienten inseguros, pasan por muchos procesos, ¿ya? Entonces, chicos, también tenemos otro que es el abandono físico. Comúnmente esto ya lo vemos, ¿no? En las calles, niños abandonados, que pasan por situaciones de necesidad, ¿no? Entonces, tanto el papá, el miembro adulto, el grupo, pues convive con el niño, en tal momento, de repente, pues no tiene la necesidad adecuada de brindarle a la alimentación, el vestido, los cuidados médicos, el área educativa. Entonces es por eso que pues abandonan a sus hijos como que no los proveen, ¿no? Con esa realidad. Entonces a eso pues nos vemos como el abandono físico, ¿ya? También como les comenté hace un momento, el maltrato fetal.
Bueno, aquí podemos observar, pues, ¿no? Que la madre incurre, ¿no? Deliberadamente en el consumo de alcohol, consumo de drogas. En este caso, pues, el feto es que está en su vientre, ya se produce un maltrato. Y en algunos casos, ya el niño nace con problemas, malformaciones, retrasos severos en algunos casos, ¿no? Entonces, como maltrato, vemos la consecuencia, ¿no? Que interiormente quizás es un sufrimiento fetal, ¿no? Retraso de crecimiento y muchos problemas que se pueden presentar. También tenemos el maltrato social, al que dentro de ello podemos encontrar situaciones en las que se encuentra el niño, niña, adolescente en relación a la no satisfacción de sus necesidades básicas, como consecuencia la falta de garantías, ¿no? En algunos casos el niño pues va a la calle, el niño está vinculado en algunos casos de actos de terrorismo, ¿no? Prostitución infantil, conflicto armado, los niños tienen que trabajar. Todo eso es las consecuencias de un maltrato social. Muy bien, hemos visto lo que es el maltrato, ¿no? Algunos, algunos problemas de maltrato infantil, pero también debemos enfocarnos en algo muy importante. Todos podemos generar un buen trato, ¿ya? Bueno, un buen trato es tener la alegría, la disponibilidad de tiempo, el espacio para compartir con los hijos, la pareja, estar pendiente, ¿no? Como padre de ellos, conversar, jugar, pasar, viéndolos crecer y desarrollarse. Eso es un buen trato con respecto de repente a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo y cuándo se manifiesta el buen trato? El buen trato en sí se manifiesta en todas las formas posibles dentro de una relación humana. El contacto con la piel, el abrazo, las miradas, los gestos, las conversaciones, es una forma de un buen trato, ¿no? Es consecuencia del afecto, de una buena salud emocional. Bueno, como sabemos, el buen trato se manifiesta en todas las etapas de desarrollo del ser, antes de nacer, cuando nace, en su infancia, en la adolescencia y hasta en la edad adulta, ¿ya? Entonces, un buen trato es muy importante. Entonces, la importancia de buen trato es cuando sacamos tiempo como padres, ¿no? Para nuestros hijos, sacamos tiempo para nosotros mismos. Formamos niños y jóvenes autónomos, libres, ¿ya? También es importante porque va a fortalecer el vínculo afectivo entre la familia. Entonces, el buen trato genera ambientes de seguridad y protección en la familia, ¿ya? Entonces es muy importante no solo ver el maltrato, sino cómo nosotros podemos cambiar este pensamiento, ¿no? Si nosotros todos nos organizamos y trabajamos para dar un buen trato. Esto obviamente viene de la parte de los padres, ¿no? Entonces esto permite que cada miembro de la familia pueda reconocerse a sí mismo. Tanto el padre y la madre pues tienen la potestad de compartir, obviamente sí, autoridad, pero cuando hablamos de autoridad siempre tenemos que tener la forma de cómo nosotros tratar, ¿no? También de facilitarle la expresión de sus sentimientos. Un buen trato refleja la relación del niño, el joven, con sus padres. También nosotros como padres, esto va dirigido para los padres y algún día pues futuros padres que ustedes van a ser, tenemos que crear ciertos hábitos de autocuidado, programar al niño y al joven para el éxito, ¿ya? Ciertamente muchos padres dicen, no, a mí me trataron mal y yo te voy a tratar lo mismo, ¿no? A veces se equivocan. Estamos ya en un siglo, pues, 21, un mundo globalizado, donde todo está avanzando. Entonces, es ahí donde, pues, nosotros como futuros padres debemos de tener esa mentalidad de crear hijos, ¿ya? Que, pues, sean útiles para la sociedad. Entonces, al niño o al joven, ¿no? Al que se lee o se brinda un buen trato es feliz, ¿ya? Entre comillas, si un niño recibe, pues, un buen trato, es feliz. Siente que lo escuchan, siente que lo reconocen, se expresa fácilmente en cuanto a sus emociones. Un niño, pues, que está bien,
realizado con buen trato, desea llegar siempre a casa, como no importa el lugar que va, sabe que en casa va a encontrar afecto, amor de parte de sus padres, ¿no? Comunica dónde y con quién está. Es una persona pues que manifiesta, ¿no? No miente. Eso es cuando un niño crece con un buen trato, ¿no? También un niño que tiene un buen trato tiene confianza en los miembros de su familia, ¿no? Y siempre cumple más fácilmente con las normas. Este niño a futuro se va a adaptar a la sociedad, va a ser un buen elemento para la sociedad. Entonces, un buen trato equivale también a un buen tiempo, ¿ya? Nosotros como padres, yo soy padre, ¿no? Obviamente, entonces tengo que cumplir y tengo que dar un buen trato a mis hijos. Ciertamente hay formas de corregir, no todo es con maltrato, no todo es con gritos, sino tener una forma de cómo nosotros poder permitir que nuestros hijos pues no crezcan con una autoestima elevada. Esa es la idea. Entonces, eh, en la vida, ¿no? Dentro de un grupo familiar, si queremos tener una buena convivencia, esto pues nos va a ayudar a vivir bajo las normas claras, basados en valores, ¿no? Todo viene de parte de la disciplina que otorga la familia. Bueno, cuando hablamos de disciplina, no queremos decir con esto que puedo maltratar, insultar, golpear a mi hijo para poderlo corregir, no es así. Hay cosas que quizás muchas personas han descuidado y con el tiempo quieren resanar esto. A veces cuando no dimos el tiempo adecuado, ya es demasiado tarde. Que quizás muchos dicen, no, lo voy a corregir, lo voy a dar coriazo, lo voy a maltratar, lo voy a... De esa manera creen que están corrigiendo. No, hay muchas formas de disciplinar, ¿ya? Ciertamente con amor. Bueno, para una disciplina con amor debemos tener en cuenta muchos aspectos importantes. Bueno, las normas de disciplina son necesarias, obviamente, en todo hogar, en toda familia. Es muy importante las normas, las disciplinas. Desde el inicio de los primeros años es muy importante, ¿ya? La autoridad familiar se basa en el establecimiento y el respeto por los derechos y deberes del niño, ¿ya? Es muy importante respetar los derechos y deberes que tiene el niño. Entonces, la autoridad se basa primero en el respeto mutuo. Si papá, pues, ¿no? Muestra respeto, muestra autoridad, el niño también va a adoptar ese medio. Si yo en mi casa insulto, si yo en mi casa golpeo, cree que el niño va a ser igual que su papá en la vida, ¿no? Va a adoptar ciertos, pero también eso lo va a repercutir a futuro. Entonces es muy importante las normas. Las normas se deben enseñar al niño cómo debe ser, qué cosa debe hacer. Entonces la disciplina es fundamental en la consistencia. La firmeza es muy importante, la paciencia, el cariño es muy importante. Dice la Biblia, si tú das amor, ¿qué vas a recibir? Amor. Si tú das maltrato, ¿qué vas a recibir? Maltrato. A futuro, maltrato. Pues no. Todo lo que tú cosechas, eso vas a sembrar. Esto está pues en la Biblia, ¿no? Y todo el mundo lo conoce. Entonces, si tú das amor, vas a recibir amor. Para esto, tenemos que fomentar nosotros como padres la disciplina en casa. Entonces, el ejemplo muy esencial y fundamental en la educación de los hijos es los padres. Posteriormente viene el colegio, posteriormente, pues las convivencias, ¿no? Entonces, la disciplina hay que reconocerlo como un estímulo, la buena conducta que queremos lograr en nuestros hijos. Las normas deben ser participativas, en este caso ofrecer la oportunidad de deducir cómo cumplir las normas. Las normas no deben ser rígidas ni flexibles. Tenemos que buscar un equilibrio, ¿ya? Bueno, ante todo, el incumplimiento de una norma se debe preguntar primero qué pasó. Quizás por ahí muchos de nosotros nos podemos equivocar. Para eso están los padres, ¿no? Para preguntar qué pasó. Primero se pregunta qué pasó y luego se actúa, pero otros hacen al revés. Primero actúan, maltratan, insultan, golpean y luego preguntan ¿por qué lo hiciste? Ya ahí está el detalle. Entonces, como dice este cómico, ¿no? Cantinflas,
Ahí está el detalle. Entonces, tengan presente esto. Primero preguntar, a futuro, pues ustedes van a ser padres, ¿no? Van a tener sus hijos, es normal. Todo eso es un proceso que vas a pasar. Pero desde aquí, de antemano, tienes que estar preparado. ¿Qué es lo que queremos lograr algún día con nuestros hijos a futuro? Entonces nosotros como padres debemos despojarnos, ¿no? De los mitos, ¿no? Que dicen que con golpe vas a corregir a tu hijo. Son mitos, ¿no? Que a veces nos transmiten, muchas veces. Es cierto que nuestros padres antiguamente, ¿no? Nos disciplinaban con correa, pues antiguamente nos calificaban así. En cierto punto sí sabe efecto, porque los hijos sí reconocían, pero ahora no. Ahora los jóvenes, adolescentes, ya crecen con una mentalidad pues, de ser superior a los padres. Inclusive cuando tú, pues, que quieres corregirlo, le dices una palabra, ya, automáticamente los jóvenes de ahora, ¿no? Ya se expresan con unas palabras fuera de tono, inclusive hasta, disculpando, ¿no? Te cuadran, hasta inclusive llegan a golpear. Pero antes no, antes era diferente la corrección. Quizás tu padre, tu mamá se recuerdan de eso, hasta yo me acuerdo que mi papá, hasta mi abuelito nos corregía, pero ahí era respetar, pues, ¿no? Porque valoramos eso. Actualmente los jóvenes ya tienen otra forma de pensar. Pero entonces, antemano, nosotros cómo debemos incentivar primero con valores, con ejemplo. Si tú fomentas a tu hijo con una buena base, a futuro, pues este hijo no te va a fallar. Entonces, debemos nosotros despojarnos de esas creencias, ¿no? Que con el golpe vas a traducir, eso fue antes. Ahora tú tienes otras formas, tienes otra educación, otra forma de pensar, ¿ya? Sabemos pues que no es necesario el golpe para que un niño te pueda obedecer, sino es cómo tú lo puedas fomentar en valores, ¿no? Y cómo lo puedes estimular. Entonces, el cuidado con ejercer la autoridad no debemos equivocarnos, ¿ya? Muy bien, entonces hasta ahí ya estamos captando, ¿no? Cómo es la forma, la disciplina debemos corregir en casita. Algunas características que deben de tener siempre las medidas de disciplina. Siempre tienes que confiar en el niño. Muchas veces, a veces como padre, yo me pongo ahí, soy un padre, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces cuando los niños nos dicen la verdad, no le creemos. A veces dudamos, ¿no? Pero ciertamente cuando tú confías en el niño, ese niño siempre te va a contar la verdad, porque es parte de la convivencia, ¿ya? Y es muy importante eso. También debemos sancionar con medidas. Obviamente, sí, un niño tiene un castigo porque se comportó mal, porque no hizo la tarea, puede ser, ¿no? Pero hay formas de cómo sancionar, ¿ya? Las cuales tenemos sí o sí que cumplir. Por ejemplo, si yo llamo la atención como padre, ¿ya? Como padre, la mamá tiene que estar pues ahí, ¿no? Esperando tranquilamente que papá llame la atención. Pero aquí a veces hay hogares, disculpando, X hogares, que cuando papá está llamando la atención, la mamá sale, ¿no? Ay, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué esto, lo otro? Es ahí donde la papá que pierde, perdón, papá que pierde autoridad. Obviamente, si el niño se comportó mal, hay formas, ¿no? No el hecho de que yo sea papá, puedo golpear, puedo maltratar, no es así, sino tener formas de cómo sancionar, ¿ya? Y esa norma se tiene que cumplir. Si yo te castigo, por ejemplo, ¿no? Te quito algo lo que más te gusta, los videojuegos, no sé. Entonces te puedo quitar por unos cuantos días. Y eso sí tiene que cumplirse. No por de repente por ahí las mamás un poco inconscientes, toma hijito, ahí está, ¿no? No, si papá dijo algo tiene que cumplirse, porque si no, pues no hay sanción. No hay medidas cómo se pueden cumplir. Entonces, chicos, las sanciones deben dirigirse, ¿no? Sin tener privilegio. Ciertamente, te has comportado mal, tienes que tener una sanción. Pero obviamente esto, ¿por qué lo hacen los padres? Porque te van a ayudar a corregir a futuro, porque quieren algo de ti, porque te quieren, te castigan, no el hecho con látigo, no eso, sino con una sanción, ¿ya? Entonces, no es conveniente tomar decisiones en medio de dificultades. Muchas veces, a veces los padres airados, ¿no? Ay, sí, y con el dolor, en un momento de repente está molesto o tuvo problemas en el trabajo, viene cansado a casa y quizás en ese momento, ¿no? Entra en discusión con mamá, y en ese momento quizás pueden cometer muchas cosas los padres, ¿no? Entonces no es momento, en un momento de estar con cólera, tomar decisiones, ¿no? No de repente en ese momento puedes faltar el respeto a tus hijos, inclusive a mamá, ¿no? Pero tenemos siempre que tomar decisiones antes de actuar.
Primero pienso y luego actúo. En algunos casos es diferente, ¿no? Primero actúo y luego pienso. No es así. Entonces, las medidas disciplinarias también son las sanciones que debe cuestionar el hecho de no atacar a un niño. Yo puedo estar molesto, puede estar haciendo, puede hacer todo, pero no puedo atacar a un niño, ¿no? Toda sanción debe aumentar el autoestima, ¿no? Entonces, si un niño se comportó mal, tiene obviamente su sanción, ¿no? Pero sin dañar su autoestima. Y nunca también discriminarlo, pues, ¿no? Ponerlo de lado. Entonces, nunca se debe compartir, pues, una conducta inadecuada, ¿no? De un niño. Si se comportó, pues merece su sanción. Pero hay forma, como hemos dicho, para darle sanción. Entonces, los padres deben aprender siempre a pasar la página y no ser repetitivo. Si un día pasó, si un día de repente tu hijo se comportó mal, entonces no lo vuelvas a recordar siempre, ¿no? Si ya pasó, pasó. No, ¿te acuerdas la vez pasada tú hiciste eso? No, ¿te acuerdas que tú rompiste tal cosa? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas el otro? Siempre, ¿no? A veces estamos recordando al niño lo que hizo. Pero si ya pasó, siempre olvidar esa página y volver a empezar de nuevo. Es una buena, un buen proceder de un padre, ¿no? Entonces, las sanciones se deben hacer de acuerdo a la falta, ¿no? Siempre debemos ser coherentes. Si algún momento nos hemos equivocado, pues siempre, ¿qué debemos hacer? Disculparnos, ¿no? Si yo me equivoqué, papá, perdóname o discúlpame, me equivoqué. Entonces, un buen padre sí va a saber reconocer eso, ¿no? Siempre pedir disculpas ante toda situación. Bueno, las sanciones tienen un porqué. No se debe sancionar sin explicar. Si yo me comporté mal, de repente voy a esperar una explicación tuya. Me dice, papá, me comporté mal por esto, por esto. Entonces, siempre debe haber una explicación, no sancionar por sancionar. Bueno, también si sancionamos, no con maltrato físico, no con maltrato verbal ni emocional, sino hay formas de cómo puedes disciplinar al hijo, ¿no? Ya hemos visto algunos ejemplos que le mencioné, quitarle lo que más le gusta puede ser uno de ellos, o pues no permitirle la salida, ¿no? Está castigado un día, 2 días, bueno, hay formas, ¿no? Bueno, medidas disciplinarias que podemos utilizar, siempre el diálogo sincero, dialogar con nuestros hijos, amonestarlo, tanto verbal y en privado, no delante de la gente, ¿no? Muchas veces, a veces padres que cometemos el error, ¿no? De decirle en público a nuestros hijos, ¿no? No Le lo gritan, logra. le insultan, tú hiciste esto en público. ¿Cómo cree que se va a sentir ese niño o ese adolescente? Como padre nos vemos, tenemos que tener el momento y el lugar, ¿ya? De decirle. Siempre quitar los privilegios sin quitar los derechos, ¿ya? Hay cosas que sí te vamos a prohibir, pero no sí vas a tener un momento un derecho. Siempre reforzar positivamente, ¿no? Hablarle al hijo que pues si vale, que pues va a cambiar, que pues es un campeón, ¿no? Hay muchas palabras que tú puedes utilizar reforzando pues la autoestima de tu hijo positivamente, siempre con buen trato, agradable, siempre reflexionar de la situación. Si yo de repente actúo un momento mal, puedo reflexionar y si yo como padre actué mal, puedo pues en el hijo y pedirle disculpas, ¿no? Se me pasó. Es una forma de reflexión. Entonces, hoy como padre es un buen día para que pues un padre pueda sentarse a compartir, ver dones y experiencias de la vida. Yo como padre he tenido muchas experiencias en la vida y eso tengo que comentar con mis hijos. Si lo hacemos, pues lo hacemos con el fin de corregirlo. Queremos algo bueno para ustedes. Esa es la idea de un padre, ¿no? Intentemos también ser siempre el mejor padre o madre. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero sí ser lo mejor, compartiendo el tiempo con nuestros hijos, acompañándoles en todo sendero de la vida, orientándoles con las experiencias, el ejemplo positivo. Eso es un buen padre. Bueno, yo lo soy ahora, ¿no? Y ciertamente estoy aprendiendo algo muy importante hoy y quizás a futuro ustedes también para evitar todo lo que hemos visto adelante, ese maltrato. Entonces, eh, programar a tu hijo para la felicidad y el éxito. Es lo que todo padre quiere, que ustedes tengan la felicidad y el éxito a futuro. Generar hijos con valores, útiles a la sociedad. Hoy es el día para decir y expresar de repente a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Cuánto lo quiero. Mediante un abrazo, un beso, una palabra tierna, un detalle.
Eso es todo lo que tú debes mostrar. Muy bien. Entonces, en algunos casos también, ¿no? Se ha visto maltrato en todo aspecto, tanto en los colegios, ¿no? Pero a veces el término de trato remite a la idea de relación, de relacionarnos con otras personas, el tiempo. Sabemos que buen trato significa dar a alguien un trato adecuado, todo lo contrario a ser maltratado. Entonces, ¿cómo enfrentar la intimidación, el maltrato? De repente en el colegio tú puedes pasar por este proceso. Entonces, para evitar la intimidación o maltrato, ¿no? Es necesario romper la ley del silencio. Muchas veces en el colegio nos maltratan, ¿no? Pero no te calles, siempre comenta con tus padres, con tu profesor. En algunos casos, chicos que se callan, ¿no? Pasan por bullying. Esa es una forma de maltrato, ¿ya? Siempre cuentas con las normas de convivencia claras y concisas, ¿ya? Siempre comentar lo que te pasa a los adultos. Entonces, los niños muchas veces que son maltratados lo demuestran, ¿ya? De repente en casa son maltratados, recibe un maltrato, esto lo enfoca en los colegios, nuevamente en el aula de clase, ¿no? Y pues en algunos casos demuestra, es como se dice a la vista, ¿no? Cuando un niño recibe esa clase de maltratos. Entonces, ellos de repente, como en casa reciben eso, van al colegio y lo demuestran, como son impulsivos, ¿no? Y pues a futuro van a tener ciertos problemas de rendimiento, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es necesario para que los niños se sientan bien tratados? Es importante que los límites estén de acuerdo a su edad y que los niños dentro de sus posibilidades. También es importante estar dispuestos, ya como adulto, a escuchar, no cuestionar, ya hemos dicho. Es importante entonces por parte de la pareja reflexionar, ¿no? ¿Qué han hecho bien, qué han hecho mal? Entonces, es muy importante que los niños logren y se sientan valorados ya adolescentes, respetando siempre a cada uno, conversando, escuchar, jugar, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los estilos de crianza y estilos educativos? Bueno, la manera de criar los hijos son diferentes en cada cultura, en cada familia. No todos criamos como debe ser, pero tenemos que mostrar siempre hábitos ya en las costumbres, transmitirlo, pues, ¿no? Lo bueno a las futuras generaciones. Entonces, es muy importante tener un trato, ¿ya? La capacidad de salir adelante a pesar de las dificultades, no te olvides, ¿ya? Todos tenemos problemas, obviamente, pero lo importante es salir adelante, ¿ya? Muy bien, entonces, nuestro compromiso para terminar por el buen trato. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Ver a los niños y niñas, adolescentes, como sujeto de derecho, como protagonistas de la sociedad, que merecen un trato con respeto y aceptación. Tenemos que nosotros luchar contra la cultura de la violencia, contra los golpes, los insultos, ya cambiar la cultura de paz, donde el ser humano pues crezca bien. También nosotros tenemos el compromiso, ahí sí participamos todos, de movilizarnos a través de la ternura, la capacidad de convivencia, ¿no? Y valorarnos uno mismo en cuanto a nuestras diferencias con los demás, reconocer de alguna forma el valor que tenemos todos como personas, reconocer también y apoyar, ¿no? Y practicar el buen trato y pues esto va a detener el maltrato. Entonces recordemos por último, cientos de millones de niños y niñas son invisibles al mundo, ¿no? Abandonados por sus padres, maltratados, obligados a prostituirse, a trabajar en oficios de migrantes. Inclusive hay países que utilizan a los niños, ¿no? Para usar armas de guerra, ¿no? Entonces, todo eso es una forma, ¿no? Según la UNICEF, comenta sobre el estado mundial de la infancia. Muy bien, chicos, aquí hay preguntitas que vamos a plantear sobre el tema. Entonces, es un tema muy importante que nos ha ayudado a reflexionar, ¿no? Sobre el maltrato y cómo debemos dar un buen trato como padres, ustedes como hijos también, cómo apoyar en casa.
Muy bien, chicos, entonces los dejo. Vamos al recreo, respetamos eso. Tienen derecho. Muy bien, entonces dejamos ahí y retomamos nuevamente, ¿ya?